enlace químico como el conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Si átomos en estado libre tienen mucha energía, pues cuando se unen para formar un enlace, se consigue que ese nivel de energía se rebaje y así se van a obtener moléculas y compuestos mucho más estables. Hoy hablamos de esos enlaces y los vamos a representar con las estructuras de Lewis. Lo vamos a hacer en el caso concreto del disulfuro de carbono. Un vídeo que lo vamos a explicar a un nivel básico. También hablaremos de la geometría y de la polaridad. Va a ser un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo desde España dedicado a la geometría molecular y a las estructuras de Lewis del disulfuro de carbono. Toma nota, que comenzamos. Las estructuras de Lewis son la representación gráfica de un átomo con los electrones de valencia. Esos electrones son los que están en la última capa y son muy importantes porque van a participar en la formación de los enlaces químicos. Estos electrones de valencia, que es lo primero que vamos a entender en el vídeo para representar su estructura de Lewis, se pueden ver en la zona de la tabla periódica que pertenece a los elementos representativos, es decir, en este bloque S y en este bloque P, podemos saber los electrones de valencia sabiendo el número de grupo. De esta manera vamos a tener el carbono y el azufre y necesitamos saber su posición en la tabla para ver los electrones de valencia. Vamos a tener por un lado el carbono, que está en este grupo 4A, carbono silicio, el primero del grupo. En ese grupo que está en los elementos representativos, si pertenece al grupo 14, pues quitamos el 1 y nos queda el 4. Pues 4 electrones de valencia va a tener el carbono. Y lo vamos a representar con la estructura de Lewis, que se representa con una letra, su símbolo químico, que es una C, rodeado de los electrones de valencia con puntitos alrededor. La letra representa al núcleo y a los electrones internos y los puntitos, estos, es la estructura de Lewis y representa los electrones de valencia, es decir, los electrones de la última capa del átomo. Además, luego tenemos el azufre. Su posición en la tabla está en el grupo 16, oxígeno, azufre. Grupo 16, pues quitamos el 1, nos queda 6. 6 electrones de valencia es el azufre, así que azufre, su símbolo, y vamos a representar esos 6 electrones de valencia. Bueno, ahora ya que hemos visto los electrones de valencia, vamos a comprobar en primer lugar que estamos hablando de enlace covalente. Si vemos las principales características del enlace covalente, que os las he dejado escritas aquí arriba. Por un lado dice que es no metal más no metal. Además, se van a compartir electrones. La diferencia de electronegatividades en la escala de Pauling va a ser inferior a 1,7 entre los átomos. Ahora lo vamos a explicar todo. Y va a haber varios tipos de enlace covalente, simple, doble, triple, dativo. Estos enlaces covalentes se van a formar moléculas y en algunos casos también cristales. Y además se van a representar con las estructuras de Lewis. Así que vamos a comprobar en el disulfuro de carbono que se va a tratar de un enlace covalente. Lo vamos a hacer de dos maneras. Por un lado, vamos a comprobar que los elementos son no metales. En la tabla periódica, toda esta zona que yo os he coloreado en naranja, aquí están los metales, que son elementos que tienen mucha tendencia a ceder electrones. En esta zona están los no metales, toda esta zona azul. Toda esa zona tiene elementos que tienen electronegatividades más parecidas. Nuestros elementos, el carbono hemos dicho que ocupaba esta posición y es un no metal, un átomo de carbono, que va a ser no metal. Más el azufre, que ocupa esta posición, oxígeno-azufre, también es un no metal. Con lo cual, dos átomos de azufre que también son no metal, pues no metal más no metal, vemos que se cumple la característica para ser enlace covalente. Además, os he dejado escritas las electronegatividades de estos dos elementos. Por un lado, el carbono, que tiene una electronegatividad de 2,55 en la escala de Pauling, que es una escala que establece las electronegatividades en la tabla periódica. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí el par de electrones de un enlace. Entonces, el carbono tiene 2,55 y el azufre 2,58. La diferencia de electronegatividades
es 0,03, o sea, es muy pequeña la diferencia de electronegatividades, es decir, es inferior a 1,7. Como la diferencia de electronegatividades es inferior a 1,7, también sabemos que es enlace covalente. Y ahora ya vamos a pasar a hacer la configuración electrónica para comprobar cómo se ven los electrones de valencia con esa distribución de electrones por capas o niveles, que es la configuración electrónica, y que la hacemos por medio del diagrama de Moller. Este diagrama de Moller recoge los niveles de energía en el átomo, que son 7, hasta 7 niveles de energía. Además hay unos subniveles que pueden ser S, P, D y F, y estos subniveles tienen una capacidad máxima de llenado con electrones. Cuando sea un S será de 2, cuando sea un P será de 6, cuando sea un D será de 10 y cuando sea un F será de 14. Así que vamos a hacer la configuración electrónica de estos dos elementos y vamos a ver la distribución de electrones por capas o niveles. Así, tenemos los datos del azufre desde la tabla periódica, su símbolo químico, que es una S, y su número atómico, que es lo que necesitamos saber, que es 16. Es decir, la Z va a valer 16. Y eso nos va a indicar los protones que tiene en el núcleo del elemento. Vamos a saber que los protones o cargas positivas van a ser 16. Y si el átomo es neutro, pues también los electrones coinciden en número con los protones, con lo cual son 16. Así que hacemos ahora ya la configuración electrónica del azufre, que sería azufre, representamos su símbolo y nos vamos al diagrama. Debemos seguir las flechitas para completar la configuración. Comenzamos con la primera, que pone un S2 y nos va a indicar nivel 1, subnivel S, 2 electrones. Vamos a la siguiente flechita, que sería 2S2, en total 16 electrones, recordad. Vamos a la siguiente, 2P6 y 3S2. Estamos aquí, vamos a la siguiente y ponemos 3P. Contamos los electrones que llevamos, 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12, y hasta el 16 nos faltan 4. Tenemos aquí ya en total los 16 electrones y vamos a ver las capas que tiene el átomo. Capa 1, porque tiene un 1 delante. Capa 2, todo lo que lleva un 2. Y la capa 3, que es esta. Esta es la capa de valencia. ¿Cuántos electrones tiene? 2 y 4, 6. Pues 6 son los que hemos representado aquí en el azufre, si los veis. Esos son los electrones de valencia. Vamos a hacerlo igual ahora con el carbono, para que también lo veáis. Representamos el símbolo químico de carbono y vamos a ver sus datos. El número atómico del carbono, que es 6, que es Z igual a 6, eso nos indica que, como hemos dicho antes, tiene 6 protones y para que sea neutro, pues también 6 electrones. Entonces, protones o cargas positivas van a ser 6 y los electrones también van a ser 6, que son los que vamos a colocar en la configuración. Así que nos vamos al diagrama, un S2, 2 S2 y 2 P, llevamos 2 y 2, 4, P2. Ya tendríamos los 6 electrones que teníamos que colocar. Ahora vemos las capas, capa 1 y capa 2. En la capa 2, ¿cuántos electrones hay? 2 y 2, 4. 4 que son los que hemos hecho en el carbono. Así que veis que podemos hacer la configuración electrónica y comprobar también los electrones de valencia, que son muy importantes para la formación de enlaces. Ahora vamos a representar ya las estructuras de Lewis para el disulfuro de carbono. Las moléculas, los compuestos, tienden a ser siempre lo más simétricos posible. Siempre se coloca el menos electronegativo como átomo central. Entonces, el menos electronegativo de los dos, que está más a la izquierda, cuanto más a la derecha, más electronegativos son los elementos, porque la electronegatividad crece así, en esta dirección. Entonces, el carbono, que está más a la izquierda, es menos electronegativo. Le colocamos como átomo central y vamos a poner carbono y un azufre a cada lado, como tiene dos átomos de azufre, azufre y azufre. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Pues el carbono tenía 4 electrones en la última capa, 4 electrones de valencia, con lo cual los elementos son estables si tienen en esa última capa 8 electrones, es decir, cumplen la regla del octeto. ¿Qué ocurre en este caso del carbono? Pues que tiene 4, así que le faltan otros 4. Vamos a dibujar sus 4 electrones, 1, 2, 3 y 4, y le faltarían otros 4, que los va a compartir con los azufres. El azufre por su parte tiene 6, luego le faltan a cada azufre 2. Así que vamos a colocar aquí 2 para compartir y le dibujaríamos sus restantes, que son otros 4, o sea, 6 tendría cada átomo de azufre.
Y en este igual, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así ya sería la estructura de Lewis del disulfuro de carbono. También, para entenderlo mejor, aquí se va a formar entonces un doble enlace, porque se van a compartir dos pares de electrones, y aquí otro doble enlace porque se van a compartir dos pares de electrones, es decir, va a haber dos dobles enlaces covalentes. Pero lo vais a ver más claro si representamos este compuesto y le hacemos unas líneas para representar los enlaces. Sería azufre, carbono, azufre. Aquí vemos que hay un par de electrones que se representa con una línea. Aquí otro par, una línea. Vemos el doble enlace y aquí igual. Y aquí hay un par no enlazante y aquí otro par no enlazante, que lo representamos así. Es decir, vamos a tener aquí dos dobles enlaces covalentes y aquí va a haber pares no enlazantes. Un par no enlazante, otro y otro. Esta sería la estructura de Lewis del disulfuro de carbono. ¿Qué geometría va a tener? Pues vemos que está en línea recta formando un ángulo de 180 grados, así que vamos a hablar de geometría lineal. Y vamos a dar un paso más allá, puesto que a veces me preguntáis cómo es la polaridad del enlace. Bueno, pues el enlace carbono-azufre va a ser un enlace polar porque tenemos dos átomos diferentes y siempre que tengamos átomos diferentes van a ser enlaces polares. O sea, vamos a tener aquí un enlace polar y aquí un enlace polar entre los átomos. Vamos a tener, por tanto, un enlace carbono-azufre que va a ser un enlace polar, porque estamos hablando de dos elementos diferentes. Y este otro carbono-azufre va a ser un enlace polar. Pero en su conjunto, el disulfuro de carbono va a ser apolar, porque vamos a tener dos enlaces polares en la misma dirección, pero sentidos opuestos, y hacen que se anulen entre sí. Con lo cual va a ser en conjunto apolar. A continuación terminamos con un resumen final sobre las estructuras de Lewis del disulfuro de carbono y el enlace covalente. En este vídeo hemos explicado las estructuras de Lewis del disulfuro de carbono. Para ello debemos entender primero enlace químico como conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Segundo, regla del octeto. Los elementos tienen tendencia a conseguir el octeto electrónico, completar la última capa con 8 electrones para tener la configuración de gas noble. Tercero, estructuras de Lewis. Son la representación gráfica de un átomo con sus electrones de valencia, electrones de su última capa. Para ello se coloca el símbolo químico que representa el núcleo y los electrones internos y los electrones de valencia con puntos alrededor. En la tabla periódica hay dos grandes bloques, el bloque S a la izquierda y el bloque P a la derecha, en los que el número de grupo coincide con los electrones de valencia. Así, en el grupo 1 o 1A estará el litio, por ejemplo, que tiene un electrón de valencia, el berilio, que está en el grupo 2, 2 electrones de valencia, el aluminio en el grupo 3, 3 electrones de valencia, y así sucesivamente. Quinto, teoría de Lewis. Los electrones de valencia son claves en la formación de enlaces. Los electrones se transfieren o se comparten para cumplir la regla del octeto y conseguir una configuración estable. Así, en el enlace covalente del disulfuro de carbono se van a compartir electrones y se van a formar dos enlaces covalentes dobles. Así serían las estructuras de Lewis del disulfuro de carbono. Y de esta forma sería la geometría molecular, que en este caso sería geometría lineal. Tras el desarrollo de la tabla periódica y del concepto de configuración electrónica de los elementos, sería Gilbert Newton Lewis quien alrededor de 1916 propuso la idea de formación de compuestos mediante la combinación de unos átomos con otros para conseguir configuraciones estables,
En esta serie de vídeos desarrollaremos las estructuras de Lewis en diferentes compuestos. Hasta aquí llegó este vídeo. Si te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y también suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.